Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tratar el tema de enrutamiento IP, introducción básica a todo lo que son equipos de routing, switching y la diferencia sobre todo de por qué, digamos, el mundo de networking se orienta más al enrutamiento basado en el protocolo IP. Algunos conceptos como distancia administrativa, BRF, selección de caminos, si bien es cierto, pues cada protocolo es muy extenso y lo vamos a tocar en su punto. Estos conceptos de aquí son importantes porque si tuviéramos el caso de varios protocolos de enrutamiento configurados en el mismo router, ¿cuál sería la decisión del router de poder elegir el camino correcto? Les recomiendo este capítulo porque es la base importante para continuar con los demás capítulos. Empecemos. Introducción a los routers y al enrutamiento. Como vimos anteriormente, los switches eran dispositivos que necesitan la información de la MAC address, es decir, necesitan información de capa 2 para construir su tabla, en este caso para tratar de comunicar a los equipos. Y si un caso no puede, envía una solicitud a todos los puertos para preguntar quién tiene esa MAC. En este caso, ¿cómo haríamos si queremos comunicar, no sé, 200, 400, 1000 equipos entre dos empresas? Es casi imposible porque el switch no podría con tanta capacidad. Adicionalmente, pues eso no puede enrutarse a través de internet, por lo cual se desarrolló el concepto de enrutamiento a través de los equipos routers. Estos equipos se basan su comunicación en los paquetes IPs. Digamos, toman una fuente, tienen un destino y una interfase por la cual ir. Por ejemplo, la misma topología para comunicar 200 computadoras, lo vamos a hacer de la misma manera, pero los equipos destino ya se encuentran en otra red, la 2.0 y el origen en la 1.0. La interconexión entre los equipos va a ser otra red, por lo cual el dominio broadcast va a ser segmentado. Ese concepto básico para entender cómo se desarrolla el enrutamiento a través de Internet, por ejemplo. No obstante, hay otros conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Tenemos tres empresas distintas en la topología inferior. Estas empresas, pues para poder darse a conocer a través del mundo de IP, necesitan un identificador llamado sistema autónomo. Por ejemplo, tenemos AS1, 2 y 3 para tres distintas compañías. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el primero, que sea un banco, si quiero publicar mis servicios de aplicaciones a través de la web para que otros usuarios de otras empresas puedan acceder, tengo que hacerlo a través del sistema autónomo. Y el protocolo que se utiliza es el BGP. Este protocolo permite comunicar todas las redes de las empresas a través de Internet y es el más utilizado. Dentro de la empresa ya tenemos diferentes diseños, diferentes opciones para poder comunicar los equipos de routers, en este caso, o también switches que soporten enrutamiento. Por ejemplo, el RID versión 2 y los CPF y el ISIS, perdón, son tres equipos protocolos estándar. El protocolo IGRP es un protocolo propietario de Cisco. Depende el diseño, como les comento, pero estos protocolos son dinámicos y permiten comunicar a todos los equipos dentro de un dominio de sistema autónomo. Adicionalmente tenemos el concepto de enrutamiento estático. Este concepto aplica también a algunos casos, pero dependiendo del diseño y pues ya vamos a ver sus ventajas y desventajas. Continuemos. Con los protocolos de enrutamiento dinámicos, tenemos el primer algoritmo llamado vector distancia, que se asocia al protocolo RID versión 2. Este protocolo fue de los primeros que se desarrollaron para el enrutamiento dinámico, por lo cual es un poco antiguo y pues tiene el concepto básico de cómo enrutar una red dinámicamente. Tiene dos parámetros importantes, que es la distancia, que son los saltos hacia el destino, y el vector, que es la interfaz por donde se envía la información al paquete, en este caso. Por ejemplo, el router 3, en la figura de la parte derecha superior, tenemos dos saltos, pero si nos damos cuenta, pues tenemos un salto a través de una interfaz serial y otra a través de Ethernet. Entonces, ¿cuál va a elegir este router? Aparte del primer salto, que es el router 1. Entonces, pues debería elegir R3, R1, R7. Pero realmente nosotros sabemos que pues la serial es una interfaz de baja capacidad en comparación con el Ethernet, por lo cual no es muy preciso este. Bueno, continuando con el siguiente algoritmo, se realizó una mejora de cómo trabajaba el Distance Vector.
llamado mejorado vector distancia, que es con el algoritmo dual, y esto se implementó en el protocolo llamado IGRP, que es propietario de Cisco. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que agrega algunos conceptos adicionales como el MTU, el delay, el ancho de banda, la confiabilidad, la carga, es decir, le da a la distancia de cada interfase o de cada conexión un costo basado en características con más detalle de acuerdo al tipo de interfase, por ejemplo, o sea, de 10, 100 o 1 giga. Por lo cual, esta característica también hizo que este protocolo se llamara híbrido, porque pues, tenía muchas opciones para poder eh, cambiar y mejorar el camino hacia el destino. En este caso, pues, digamos el ejemplo, aquí tenemos una topología donde la interfaz serial tiene un costo mucho más alto, por lo cual el camino sería pues a través del router R1, R2, R7. Entonces esto digamos es mejor en comparación con RIT versión 2, pues que simplemente te daba un salto sin saber realmente si el camino era el más óptimo. EGRP pues lo vamos a tocar más a detalle, tiene muchas características importantes, una convergencia más rápida, tiene Helos packets para poder comunicar las relaciones entre vecinos, puede hacer balanceos con costos iguales o costos no iguales. Es un protocolo muy completo, pero pues la desventaja es que es propietario de Cisco. Continuando, se desarrolló un algoritmo nuevo llamado Link State Protocol. En este caso, el protocolo asociado son OCPF y AES-AES. El primero, obviamente, pues es muy conocido, CPF implementado en casi todas las redes de proveedores de servicios. ¿No? CPF te da la facilidad de poder tener una topología de toda la red. ¿Qué quiere decir? Pues que el router 3 puede ver todos los caminos para poder llegar al router 2 o a la red destino y puede conocer lo que el router 1 sabe y etcétera. Este protocolo pues es muy implementado y desarrollado y pues te da esta ventaja. En comparación con los otros, pues creo que la diferencia es que pues uno lo elige porque tiene que tener un equipo más robusto, mejor carga de CPU, de memoria, en comparación con los antecesores. Y también porque es multivendor, puedes implementarlo en diferentes vendors, Huawei, Cisco, Juniper, por ejemplo, ¿no? Y pues en el tema de ya características propias, pues ahí he colocado una tabla donde más o menos explica las bondades y las ventajas, ¿no? Los CPV pues es el más completo porque pues tiene características de GRB, como el tema de ancho de banda, cambiar los costos, y también el tema de routers que permite pues agilizar la carga de paquetes, y obviamente tienen balanceo en ambos, ¿no? Continuando, un protocolo que ya no es parte del intradomain, ya es parte ya del Internet como tal, es el algoritmo Vector PAT, que es bueno, manejado por BGP. Aquí este protocolo de BGP pues se basa en atributos. Si yo quiero conocer una red destino, pues necesito cumplir serie de atributos, el cual me va a permitir encontrar el mejor camino basado en atributos y no basado en costos, no basado en saltos como otros protocolos IGP. Aquí en este ejemplo, pues para mencionar un atributo llamado el SPAT, que cuando una empresa, por ejemplo, de la S1 envía su red hacia otros AS en Internet, pues cuando por alguna razón este mismo prefijo regresa a su red, pues ya tiene un atributo marcado con la red o con el AS origen. Entonces simplemente se descarta y se evita un loop. Son las ventajas de este protocolo, pues que es el único que se implementa a nivel de. En esta sección quiero comentarles a cómo revisar y leer bien la tabla de enrutamiento. A veces nos olvidamos de algunos parámetros que realmente son muy importantes, esenciales para las migraciones, las implementaciones, ya como un ingeniero de red. Bueno, los parámetros principales son el prefix length, que es el segmento de red con su máscara, la distancia administrativa, que es un valor que se le da a cada protocolo, y las métricas que nos aparecen
en la tabla de enrutamiento de acuerdo a cada protocolo y cómo lo ha asignado. Adicionalmente tenemos en NestHub, que es el siguiente salto, y la interfase de salida. Entonces, tomando como ejemplo, digamos, la figura posterior derecha, tenemos aquí varias redes y nos indican, digamos, la letra O y A. Para interpretar esta parte, pues a primera vista, la letra O es OCPF y A es un interarea. Entonces tenemos corriendo en este router protocolo CPF y estamos aprendiendo estos segmentos por estos Nest Hubs y por estas interfaces. Esta letra C, perdón, nos indican conectadas. Son interfaces conectadas al propio router que se pueden enrutar entre sí y no necesitan ningún protocolo. En la parte de abajo también observamos varias redes o prefix leg que le podemos llamar. Digamos aquí hay una información adicional como el rango, el scope y la interfase de salida. Hay que interpretarlo de esta manera. Estas tres redes tienen máscaras distintas, por lo cual las tres van a ser insertadas en la tabla de enrutamiento. No porque tengan el mismo valor de dirección IP, en este caso, una va a ser preferida sobre la otra, no. Es la máscara la que da la visualización y nos indica si va o no va. En este caso, las tres van por ser de máscara distinta. A continuación, tenemos una tabla de las distancias administrativas de cada protocolo. Digamos, la conectada, como está directamente al router, pues es 0, la que tiene mayor preferencia, y va aumentando la distancia haciendo la última con la menor preferencia. En este caso, EGRP, Summary, bueno, o internos son preferidas sobre OCPF, en este caso por un tema ya de diseño. Volviendo al caso anterior, digamos que en esta oportunidad sí tenemos la misma dirección IP de red en este caso, y las máscaras son las mismas. Para este caso, cuando ya las tres redes son las mismas, tenemos que saltar a la distancia administrativa. Aquí nos vamos a dar cuenta pues que GRP se prefiere sobre los CPF y sobre ISA 10 y va a ser la que se va a instalar en la tabla de enrutamiento. Entonces, ahora que vayamos a ver los protocolos en detalle, pues hay que tener en cuenta esta información cuando queramos implementar un protocolo dinámico, pues saber si tenemos alguno ya instalado, implementado, para pues no sobreponer o no causar algún tipo de impacto. Hay protocolos, digamos, que nos dan la ventaja de poder hacer un balanceo y dividir tráfico. Esos son requerimientos casi obligatorios dentro de una compañía, porque se está comprando capacidad, conexiones y pues como son costosas en esos casos necesitan ser utilizadas. En el caso de Equal Cost Multipating, quiere decir pues un protocolo que puede hacer un balanceo entre dos o más interfaces a nivel de capa 3. No estamos hablando de capa 2 como por channel o meter channel, por ejemplo. A nivel de capa 3, el balanceo es un poco distinto porque en primera instancia pues el protocolo tiene que soportarlo. En este caso es un protocolo CPF o IGRP lo soporta. Aquí estamos balanceando a través de dos interfaces. Otra cosa que hay que tener en cuenta pues es que las métricas deben ser las mismas, la red y la máscara por el perfil length deben ser el mismo. Y los Nest Hubs son los que van a variar. Aquí también hay que considerar que pues, el tráfico no va a ser 50-50 o simétrico. Va a ser dependiendo el algoritmo que le coloquemos. Por ejemplo, sea por IP origen, IP destino, por flujos. Lo más recomendable es hacerlo por flujos para que pues, los paquetes vayan con toda su estructura y no tengan algún tema de asimetría. Algunos protocolos o información no soporta eso, ¿no? Como voz, por ejemplo. Y pues, por lo cual, pues no va a ser simétrico totalmente el tráfico balanceado, pero pues se va a acercar en una manera considerable. En el caso de Unequal Cost Load Balancing, solamente es soportado por EGRP, debido a que pues hay una opción con respecto al delay que se le puede configurar al EGRP para hacer que de alguna manera pues se pueda balancear. Entonces aquí en este ejemplo que tenemos, pues el IGRP, si bien es cierto, no tiene el mismo costo,
o la misma métrica está balanceando, ¿no? Debido pues, al algoritmo que tiene para poder balancearlo. El siguiente punto tenemos el enrutamiento estático. Las rutas estáticas lo que nos brindan es una facilidad para poder enrutar las redes sin tener que aplicar un protocolo de enrutamiento dinámico. Le da una ventaja a los equipos routers que son limitados en CPU y memoria porque la carga ya no se basa en el protocolo, sino se basa en algo manual. Una configuración pues que puede ser simple en primer momento dependiendo de la cantidad de routers y pues no causaría tanto consumo en los equipos. El problema se hace cuando tenemos mucha cantidad de equipos, necesitamos un diseño redundante, por ejemplo, entonces el enrutamiento estático se hace un poco complejo. Hay que tener en cuenta esto para poder revisar bien si podemos implementar este tipo de enrutamiento. Tenemos diversos tipos de rutas estáticas en este caso. Rutas directamente adjuntadas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una topología de dos routers con tres redes. En este caso, pues la red que está entre ambos routers es bueno, una conexión serial. Es punto a punto. Entonces, este tipo de conexión no tienen ARP en este caso. Simplemente, pues como es otro tipo de tecnología diferente a la Ethernet, se conectan directamente. Aquí podemos configurar la red, en este caso desde el router 1 apuntando hacia la red 10.22.22.0, apuntando a la interfaz serial y automáticamente pues quedará instalada. El mismo modo lo hacemos para el router 2. Este tipo de configuración de rutas estáticas no es muy implementado porque no es soportado por Ethernet, que es la tecnología que casi siempre se usa. Pero tenerla en cuenta, digamos, para estos escenarios muy atípicos, pero por el concepto más que todo. En el otro punto tenemos rutas estáticas recursivas. Teniendo la misma topología, la configuración para estos casos es que para alcanzar otra red en un diseño Ethernet, en este caso, necesitamos un Nest Hub. Esta palabra es muy utilizada casi siempre. El Nest Hub es la puerta de enlace del vecino, por ejemplo, o es el siguiente salto para alcanzar esta red. En este caso, el router 1 apunta a la red destino con el Nest Hub de la interfaz o de la IP address de la interfaz del vecino, router 2, que es la 10.12.1.2. Y así lo hace el router 2 con la IP address de la interfaz giga 00, que es la punto 1. Este método pues, es el más común que se utiliza, digamos, para crear una ruta estática de manera simple. No es el más óptimo, ya se los voy a decir por qué, pero es el más común para que uno, digamos, pueda alcanzar una red en algún tipo de configuración inicial, podría ser. Hay otra opción también donde uno puede colocar, digamos, sin el Nest Hub, simplemente la interfase, algo así, pero no es muy común. Es similar al caso anterior, pero estos casos, pues siempre se recomienda colocar el Nest Hub para que el router no tenga que empezar a buscar otras rutas dentro de la tabla de enrutamiento, pues si no se haga tan carga de CPU. Y la recomendación para crear una ruta estática es la Full Specific Static Route. En este caso, lo que se agrega simplemente es la interfaz para poder darle al router la visibilidad de que tenga tanto el Nest Hub como la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón pues el Nest Hub no es alcanzable y la interfaz está caída, pues pueda quitarse esa ruta estática. Pero si un caso, digamos, solamente estaba el Nest Hub y no la interfase y por alguna razón se cae, pero el Nest Hub lo alcanza por otro camino, pues la ruta estática va a buscar ese otro camino, ¿no? Y siempre va a estar activa. Esa es una de las razones importantes por la que pues se coloca la interfase, ¿no? Para darle la validez a esta ruta estática de que realmente está activa y queremos que vaya por ese camino, sobre todo. Tenemos otro concepto llamado estáticas rutas flotantes. Bueno, este concepto solo aplica cuando necesitamos un backup, una ruta backup para protocolos de enrutamiento dinámico en este caso.
digamos que tenemos corriendo OCPF o gRP en la red y por alguna razón pues esa interfaz, ese vecino sufre un problema y pues se cae, pero tenemos un enlace redundante. Entonces lo que vamos a hacer es darle a través de una ruta estática esa información al router, pero con una distancia administrativa mayor. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a elegir inmediatamente esa ruta, solamente se tiene que caer primero el OCPF o la ruta estática inicial, en este caso el ejemplo, para poder tomar ese camino, ¿no? Generalmente pues se usa como un backup de una ruta estática existente o como un backup de un protocolo dinámico. Entonces, bueno, no se usan estas opciones, pero pues lo pueden encontrar en una implementación de la red. Rutas estáticas nulas. En este caso, pues este concepto se usa mucho cuando uno, digamos, quiere darle un poco de seguridad a la red con, digamos, con un tipo de protocolo o diseño que no dependa de un firewall. Y esto se usa mucho en los proveedores de servicio. Un protocolo o un diseño llamado Remote Trigger Black Hole, que quiere decir que cuando un hacker intenta atacar, digamos, por el Internet, esta información, este paquete que entra a la red, eh, lo toma un router de nuestro sistema autónomo y lo envía a un black hole o a un vacío, algo así, para que pues el hacker con sus paquetes de DOS, por ejemplo, intente atacar, pues no va a llegar al destino dentro de nuestra compañía. Esto se hace configurando en los routers una ruta estática a la null 0. Esto, bueno, lo que hace es propagar en toda la red que ese router pues va a tener esta red sumarizada en este caso, pero quien quiera entrar o llegar a ese destino pues no va a poder si no existe en la tabla de enrutamiento, obviamente. Porque pues en nuestra red de ejemplo tenemos la 1, la 2, la 3, 0, ¿no? Pero el hacker intenta atacar a la 5, que no existe, entonces simplemente pues se va a ir por la null. Otro caso también que se usa es cuando tenemos un servicio nuevo, por ejemplo, dentro del router 2 y quiere decir, pues, quiero decirle a todo el mundo que pues yo tengo esta red, la 172.16.0.0, y que pues la voy a publicar. Entonces todos los routers que quieran llegar aquí o que quieran tener mi servicio, pues ya lo estoy publicando, ¿no? Sin necesidad de decir pues que realmente tenga toda esta red, ¿no? Puede que solamente tenga la red 172.16.1.0, por ejemplo, pero pues que en el futuro va a ir aumentando. Entonces él publica ya la red sumarizada mostrando a todos los routers que él pues va a tener esta red y aparte pues para sumarizar y estar digamos dándole menor carga a los otros equipos dentro de la red. Son las opciones muy utilizadas en rutas estáticas nulas que sí se usa bastante. El siguiente concepto, ya antes de empezar los laboratorios y pasar pues al tema de protocolos dinámicos, es la Virtual Routing and Forwarding, o llamado también VRFs, que lo pueden encontrar mucho en el campo de Service Provider, pero también en el campo de Enterprise, sobre todo en algunos servicios de gestión. Nosotros tenemos el concepto de que pues un router enruta redes, digamos de la interfase 01 a la 02 tengo mis dos redes y listo, puedo forwardear paquetes, enviar información, comunicar redes. A esta tabla de enrutamiento que se le llama RIT, Routing Information Base, también se le llama Global Routing Table, tabla de enrutamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que no existe una división lógica en el router, sino se encuentra en la tabla de enrutamiento que viene por defecto, que es la global. Pero con el tiempo pues se desarrolló un concepto similar a las VLANs en los switches, que podíamos separar redes, en este caso por VLAN y agruparlas por un tema de seguridad, por ejemplo. En los routers también para, digamos, aislar servicios para cada usuario, para cada departamento de una empresa, por ejemplo, se crearon las VRFs,
que permitía pues dividir, así como las VLANs en este caso de capa 2, aquí se realiza una división a nivel de capa 3. Entonces podemos tener múltiples routers lógicos, en este caso dentro del mismo router físico. La configuración no es tan difícil, simplemente pues se define una red con el BRF definition, se define la BRF o el nombre de la BRF llamado management en este caso, y se habilitan las address families. En este caso, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que se habilita el protocolo IPv4, también se puede habilitar IPv6, que es otro protocolo similar al IPv4, pues que se utiliza para direccionamientos dentro de la red. Y se adjunta esta BRF a la interfase para que, pues, digamos, el router reconozca que esa interfase le pertenece a este dominio de BRF. Entonces, así creamos una BRF sencilla, adjuntando interfaces, creando la BRF y pues ya los protocolos como enrutamiento estático, protocolos dinámicos, ya se van a crear adjuntando, digamos, un comando adicional que diga el nombre de la BRF. Pero pues el proceso es similar a lo que hace en el enrutamiento global. Aquí es más que todo práctica para poder entender esto, poder configurarlo básicamente, pero ya con el tiempo esto se va a hacer más sencillo y pues obviamente las topologías van a ayudar bastante a poder diagramar todo lo que se ve, ¿no? Bueno, antes de pasar al laboratorio, pues quería comentarles que esos conceptos nos ayudan mucho a entender, sobre todo el momento donde tenemos que elegir un protocolo de enrutamiento, ¿no? Sea estático, dinámico, sea propietario o no propietario. Las redes cambian mucho y a veces pues nosotros no tenemos solamente una marca como Cisco, tenemos muchos vendors, sea Fortinet o Palo Alto, por ejemplo, Juniper. Entonces, generalmente pues hay que utilizar bien si vamos a usar enrutamiento estático o enrutamiento dinámico o un protocolo estándar. Es importante conocer eso y pues también conocer o empezar a tener más claro cómo se puede observar e interpretar la tabla de enrutamiento, porque pues al hacerlo de una manera incorrecta podemos pues crear un impacto del servicio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, leer bien esa parte, practicar los laboratorios y pues continuemos aquí hasta la próxima.